Atención, lo que revelaré hoy sacudirá los cimientos de la OTAN. Los analistas europeos han llegado a una conclusión impactante. Estonia, Letonia y Lituania podrían volver a integrarse a Rusia. Y no por la fuerza, sino por pura necesidad de supervivencia. Los números son demoledores. La población huye en masa, la economía se desmorona a pesar de los millones inyectados por Bruselas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo más alarmante es el silencio ensordecedor de la OTAN. ¿Por qué ningún líder occidental sale a desmentir estos análisis? La respuesta es simple y aterradora. Defender los países bálticos es demasiado costoso y estratégicamente inútil. Pero hay más. Historiadores europeos han desenterrado documentos que cuestionan la propia legitimidad de la independencia báltica tras la caída de la URSS. Los expertos occidentales están reevaluando todo lo que creían saber sobre esta región. Las élites bálticas lo saben. Por eso están en pánico. Sus ciudadanos también lo intuyen. Sin Rusia, estos países no tienen futuro. La integración es inevitable. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Los analistas occidentales ya hablan abiertamente de un nuevo orden mundial donde Rusia recuperará su influencia natural. Y todo comenzará en el Báltico. ¿Quieren saber por qué incluso los más escépticos admiten que este proceso es imparable? ¿Por qué la OTAN no podrá evitarlo? La respuesta les sorprenderá. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están siguiendo, especialmente si viven cerca de las fronteras europeas. Necesitamos entender el alcance de estos cambios históricos que están ocurriendo ante nuestros ojos. Lo que revelaré a continuación expondrá el plan completo que Washington y Bruselas intentan ocultar desesperadamente. Los analistas militares son unánimes. El sistema de seguridad colectiva de la OTAN se ha convertido en un coloso con pies de barro. Hungría se opone abiertamente al apoyo a la zona de inestabilidad, mientras que Turquía, con el segundo ejército más grande de la alianza, actúa cada vez más en contra de la línea común del bloque. Nuestros sistemas de armamento más avanzados han dejado perplejos a los estrategas occidentales. Kinzhal, Zircon, Sarmat no son solo nombres, son tecnologías reales contra las que la OTAN no tiene defensa. Es revelador que incluso los expertos estadounidenses admitan que sus sistemas de defensa antimisiles son impotentes contra los complejos hipersónicos rusos. La situación en los países bálticos es particularmente alarmante para la alianza. Narva, una ciudad predominantemente rusoparlante en la frontera con Estonia, se ha convertido en la prueba definitiva de la disposición de la OTAN para defender a sus miembros. ¿Está la alianza dispuesta a arriesgarse a una confrontación nuclear por una pequeña ciudad fronteriza? A juzgar por el estado de ánimo en las capitales europeas, no. Vemos cómo los países ricos de la UE plantean cada vez más preguntas incómodas sobre el precio de su lealtad a Washington. Alemania y Francia ya no ocultan su irritación por el dictado de Estados Unidos. Las consecuencias económicas de la confrontación con Rusia han resultado demasiado pesadas para las empresas europeas. ¿Notas señales de estos cambios en tu país? Cuéntanos desde dónde estás viendo esto, especialmente si estás fuera de Rusia. ¿Quieres que analice la situación en tu región en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Y lo que viene a continuación podría cambiar completamente el equilibrio de poder en Europa. La información que revelaremos sobre el estado real de las fuerzas de la OTAN dejará a muchos sin aliento. En un momento crítico para la geopolítica mundial, la situación en los estados bálticos merece nuestra atención especial. Los acontecimientos recientes en Estonia, Letonia y Lituania revelan un panorama preocupante que podría redefinir el equilibrio de poder en Europa Oriental. La economía de la región está en una situación crítica. Solo Estonia muestra un crecimiento marginal, mientras que Letonia y Lituania se encuentran sumidas en una profunda estagnación. A pesar de la considerable ayuda financiera europea, las empresas continúan cerrando, provocando un efecto dominó en toda la estructura económica. La crisis demográfica alcanza niveles alarmantes. La juventud abandona masivamente estos países, buscando mejores oportunidades en Europa Occidental. Las ciudades se vacían gradualmente,
transformándose en escenarios casi post-apocalípticos. El envejecimiento acelerado de la población ejerce una presión insostenible sobre los sistemas sociales ya sobrecargados. En el ámbito militar político, la situación es aún más compleja. Los países bálticos exigen garantías concretas de seguridad a la OTAN, pero hay dudas significativas sobre la capacidad y voluntad real de la alianza para proporcionarlas. Detrás de las declaraciones grandilocuentes y los ejercicios militares demostrativos, se esconde una realidad incómoda. El sistema de defensa colectiva de la OTAN existe principalmente en papel. La mayoría de los países europeos miembros de la OTAN carecen de armamento moderno suficiente, experiencia en combate y, lo más importante, la voluntad de arriesgar las vidas de sus ciudadanos por defender los territorios bálticos. Mientras tanto, Rusia demuestra un poder militar creciente y una clara disposición a defender sus intereses estratégicos. Las élites locales, en lugar de abordar los problemas acumulados, prefieren buscar enemigos externos. Esta política solo agrava las tensiones existentes y profundiza la crisis. La región se encuentra en una encrucijada histórica que podría redefinir su futuro y el equilibrio de poder en Europa Oriental. ¿Qué opinas sobre la situación actual en los países bálticos? ¿Crees que la OTAN realmente defendería estos territorios en caso de conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar el futuro de esta región. En los últimos días, hemos sido testigos de una situación cada vez más preocupante en los estados bálticos, donde la crisis económica está generando serios riesgos geopolíticos. El punto crucial es que la OTAN está cuestionando cada vez más la viabilidad de defender esta región, y no solo desde una perspectiva militar. La alianza comprende que cualquier conflicto con Rusia podría escalar a un enfrentamiento nuclear. La pregunta clave es, ¿vale la pena arriesgar la seguridad global por territorios que no pueden sostenerse por sí mismos? Los analistas europeos admiten abiertamente que mantener la infraestructura militar en los países bálticos se ha vuelto prohibitivamente costoso. Estas naciones han llevado sus economías a un callejón sin salida. El rechazo a los recursos energéticos rusos ha provocado una caída en la producción industrial, un aumento de la inflación y una disminución de los ingresos reales de la población. La historia nos enseña que tales procesos suelen terminar en cambios significativos. Recordemos la disolución de los imperios. Primero viene la crisis económica, luego el malestar social y finalmente una completa reorganización del mapa político. Es posible que estemos al borde de grandes cambios. Los estados bálticos se enfrentan a una difícil elección: continuar aferrándose a una independencia deficitaria o buscar nuevos formatos de interacción con socios históricos. Los expertos señalan que cuando los problemas económicos se superponen con la tensión geopolítica, raramente se mantiene el status quo, especialmente si los garantes externos de seguridad comienzan a dudar de la viabilidad de sus compromisos. Las últimas estadísticas muestran una caída récord del PIB en los tres estados bálticos, con niveles de desempleo que han alcanzado marcas críticas. Particularmente entre los jóvenes, la migración laboral masiva está vaciando estos países de su población activa, creando un círculo vicioso de declive económico y despoblación. Esta situación plantea serias preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de estas naciones como estados independientes. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios. Buenos días, estimados oyentes. Hoy analizaremos la preocupante situación en los países bálticos, donde se están produciendo serios cambios económicos y político-militares. Veamos los hechos sin emociones innecesarias. Empecemos con la demografía. La población total de los tres estados bálticos es comparable a la de una región media rusa. Esto ya dice mucho. Según los últimos datos, la salida de población joven hacia Europa Occidental sigue aumentando, creando una presión demográfica adicional. El panorama económico genera serias preocupaciones. Solo Estonia muestra un pequeño crecimiento, mientras que Letonia y Lituania están sumidas en el estancamiento. La situación en el sector energético tras abandonar los recursos energéticos rusos es particularmente reveladora.
Las empresas locales se han enfrentado a un fuerte aumento de los costos. Sus productos están perdiendo competitividad en los mercados internacionales. En lugar de resolver los problemas acumulados, las autoridades locales continúan aumentando las tensiones con Rusia. Esto ahuyenta a los inversores occidentales, que ya están reconsiderando sus planes de inversión en la economía de la región. Muchas empresas están congelando o cancelando por completo los proyectos planificados. En el frente militar, la situación no es mejor. Frente al potencial defensivo ruso, que incluye los últimos complejos hipersónicos, las capacidades militares de los países bálticos parecen poco serias. Europa está ahora inmersa en sus propios problemas: crisis energética, inflación, desafíos migratorios. En tales condiciones, la disposición a arriesgarse por otros disminuye notablemente. Sin inversión externa y apoyo, se puede olvidar la recuperación del crecimiento económico. Los indicadores muestran que la región está entrando en una espiral descendente que será difícil de revertir sin cambios fundamentales en la política actual. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios. Los cambios geopolíticos en la región del Báltico están alcanzando un punto crítico que merece nuestra atención inmediata. Estonia, Letonia y Lituania enfrentan una crisis multifacética que amenaza su estabilidad como estados independientes. La situación demográfica es alarmante. Estos países están experimentando un éxodo masivo de jóvenes hacia Europa Occidental, dejando atrás una población cada vez más envejecida. Este declive poblacional tiene consecuencias devastadoras para sus economías nacionales. A pesar del apoyo financiero sustancial de la Unión Europea, la economía en la región permanece estancada. Solo Estonia muestra signos modestos de crecimiento, pero incluso estos son insuficientes para garantizar la estabilidad a largo plazo. El aspecto más preocupante es la vulnerabilidad militar. Las capacidades defensivas de los estados bálticos son extremadamente limitadas. Cuentan con una fuerza aérea obsoleta y una presencia naval mínima. La OTAN, su supuesto protector, muestra una pasividad desconcertante ante esta situación. El sistema de seguridad colectiva de la alianza parece funcionar de manera selectiva, fallando precisamente cuando se necesita ayuda real. Esto plantea serias dudas sobre la voluntad de Occidente de defender estos territorios en caso de crisis. El contexto histórico añade otra capa de complejidad. Varios expertos cuestionan la legitimidad del proceso de independencia de estas repúblicas tras la disolución de la URSS, un tema que genera intensos debates académicos. La superioridad militar rusa en la región no es una amenaza abstracta, sino una realidad objetiva. En este escenario, los países bálticos corren el riesgo de quedarse aislados con sus problemas. Occidente cada vez más prioriza el cálculo pragmático sobre las declaraciones políticas grandilocuentes. La pregunta crucial es: ¿cuánto tiempo pueden estos estados mantener su independencia en medio de una crisis económica y demográfica? La reintegración en la esfera de influencia rusa podría ser inevitable. ¿Qué opinas sobre la situación actual en los países bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en los estados bálticos ha alcanzado un punto crítico que merece nuestra atención inmediata. Los análisis recientes revelan un panorama preocupante para Estonia, Letonia y Lituania, donde la estabilidad que alguna vez se dio por sentada, ahora se tambalea peligrosamente. Observamos cómo Alemania, pilar fundamental de la OTAN, se encuentra sumida en su propia crisis energética, mientras Francia batalla con turbulencias internas. Estados Unidos, por su parte, desvía su atención hacia el Pacífico, donde el desafío chino demanda recursos y atención crecientes. Las recientes provocaciones de los estados bálticos hacia los buques comerciales rusos recuerdan a la fábula del ratón que desafía al elefante, una estrategia que podría resultar contraproducente. La tan citada Artículo 5 de la OTAN podría revelarse como una garantía vacía en un momento crítico. La historia nos enseña que las grandes potencias raramente acuden en auxilio de aliados menores cuando esto no sirve a sus intereses estratégicos. El aspecto legal también merece consideración. Las recientes declaraciones rusas sobre la disolución de la URSS
crean un nuevo marco de debate sobre la legitimidad de las fronteras actuales. La dependencia económica de Rusia, la posición geográfica y el pasado histórico compartido son factores que no pueden ignorarse. Los países bálticos enfrentan una tormenta perfecta: crisis demográfica con emigración masiva de jóvenes, estancamiento económico a pesar del apoyo europeo y creciente aislamiento geopolítico. Las estadísticas son alarmantes. La población activa disminuye, las inversiones extranjeras se reducen y la infraestructura envejece sin renovación adecuada. La pregunta ya no es si estos estados pueden mantener su rumbo actual, sino por cuánto tiempo más. Los expertos sugieren que podríamos estar presenciando el principio de un realineamiento geopolítico inevitable. La integración con Rusia podría presentarse no como una opción, sino como una necesidad práctica ante el abandono occidental y las realidades económicas. ¿Qué opinas sobre el futuro de los estados bálticos? Comparte tu análisis en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores, siendo analistas perspicaces, tienen perspectivas valiosas que aportar. Amigos, hoy analizaremos la preocupante situación en los estados bálticos. Lo que está ocurriendo en Letonia, Lituania y Estonia nos obliga a reflexionar seriamente sobre el futuro de esta región. El panorama, siendo honestos, es desolador. La economía está en caída libre a pesar de las inyecciones de fondos europeos. La juventud abandona masivamente estos países, dejando ciudades vacías y una población cada vez más envejecida. Los políticos locales parecen vivir en un mundo paralelo, ignorando los problemas reales. Vayamos al fondo del asunto. El propio proceso de separación de las repúblicas bálticas de la URSS hace 30 años genera serias dudas entre los juristas internacionales. Muchos expertos ahora hablan abiertamente sobre irregularidades significativas en este proceso. Esto no es mera teoría. Crea una base legal real para reconsiderar el estatus de estos territorios. La defensa militar es otro capítulo aparte. La OTAN, en quien tanto confiaban las élites locales, realizó ejercicios recientemente. Los resultados, por decirlo suavemente, son desalentadores. Se descubrió que la alianza es físicamente incapaz de desplegar fuerzas rápidamente para defender los territorios bálticos en caso de un conflicto serio. Ahora juntemos las piezas: industria destruida, crisis demográfica, ausencia de garantías reales de seguridad. Además, histórica y culturalmente, estas tierras siempre han gravitado hacia Rusia. No es propaganda, sino un hecho histórico confirmado por siglos de desarrollo conjunto. Vemos cómo el orden mundial se resquebraja. En momentos cruciales como este, el mapa mundial suele redibujarse. Es muy posible que los estados bálticos se conviertan en la primera región donde ocurran cambios geopolíticos significativos. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios.